En la Biblia existen numerosas referencias y alegorías no literales a la reencarnación, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Job 14:7 se dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Más adelante, en el versículo 14, el escritor bíblico pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. La referencia clara a la que Dios da a un nuevo cuerpo se encuentra en el siguiente versículo: y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. La alusión al cuerpo como vestidura del espíritu es muy poderosa y descriptiva. El mismo Jesús, en Marcos 2, 22 y 23, repite este concepto, aclarando lo lógico de que el espíritu retorne en un cuerpo y una vida nuevos. Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En los salmos siguientes, la referencia al valle espiritual en tinieblas es muy clara, aunque David habla aquí de la reencarnación en el pasado. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y aquí habría que concordarlo con 1 Pedro 3, 18 al 20, donde se habla de lo mismo. En estos versículos bíblicos, una vez más se sugiere que la muerte puede ser derrotada, como en Oseas 13, 14 se afirma también: de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Jeremías también se refiere a la preexistencia del espíritu y a la reencarnación. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y usando la poderosa metáfora de un alfarero, donde claramente la vasija simboliza al cuerpo, y donde Dios, como alfarero, hace una y otra vasija hasta corregirla, el profeta explica cuál es el sentido de múltiples vidas, en un ciclo que se repite una y otra vez hasta llegar al perfeccionamiento. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el profeta se anticipa a quienes creen imposible que un espíritu vuelva a tomar vida humana en un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y al inicio de Eclesiastés viene esta afirmación atribuida a Salomón, rey de Israel, famoso por su sabiduría, donde una vez más se usa la metáfora de los giros o ciclos que después, en su explicación a Nicodemo, Jesús el Cristo usará también. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros torna el viento de nuevo. La palabra original en hebreo traducida al español como viento es roá, que quiere decir espíritu, y más aún,
donde se tradujo como giros, la palabra hebrea del texto original es kabib, que significa ciclos. Así, si leemos el párrafo de nuevo, su significado es más profundo. El espíritu tira hacia el mediodía y rodea al norte, va circulando de continuo y a sus ciclos torna el espíritu de nuevo. Y esta misma alegoría se repite inmediatamente en Eclesiastés 1:7, el versículo siguiente. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Al igual que en Eclesiastés, en el libro de las Lamentaciones atribuido a Jeremías, la idea de la renovación continua y cíclica vuelve a aparecer. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y hay más alegorías que sugieren la reencarnación. Por ejemplo, Amós, uno de los 12 profetas del Antiguo Testamento, habla también de los espíritus que ascienden al valle espiritual para luego descender de nuevo a la tierra. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Esta imagen de los espíritus ascendiendo y descendiendo del cielo a la tierra repetidamente se encuentra claramente descrita en el significativo sueño de la famosa escala de Jacob. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En el libro de la sabiduría, que está en el canon de la Biblia católica, se atribuye a Salomón la siguiente afirmación: yo era un niño de un natural feliz y había obtenido un alma buena. Siendo bueno, vine en un cuerpo sin mancha. En cuanto a por qué no recordamos vidas pasadas, Eclesiastés afirma: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En Mateo 16, versículos 13 y 14, se narra que cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, quien para ese momento ya había sido ejecutado, y otros dicen que Elías, y otros más que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué pregunta esto Jesús y por qué, si la reencarnación fuera falsa, no corrige el Maestro a sus discípulos? El hecho de que el mismo Jesús les pregunte eso es indicativo de que en Israel de aquel entonces era cosa común la creencia en la reencarnación, y sería único que Jesús no ofreciera ninguna lección contraria a esa creencia, puesto que en cada ocasión que tenía, el Maestro daba lecciones a los apóstoles en preparación para los tiempos por venir. Lejos de rechazar como falsa la creencia en la reencarnación, Jesús le dice a sus discípulos, de manera por más contundente, que Juan el Bautista era Elías. Nicodemo, fariseo y doctor de la ley judía, llega de noche a entrevistarse con Jesús. El tema: cómo llegar a la santidad necesaria para entrar al reino de los cielos, y la respuesta de Jesús es muy clara: es necesario al hombre común nacer otra vez. Algunos predicadores cristianos, normalmente muy literalistas, en este caso insisten en atribuir a esa frase de Jesús un sentido totalmente figurado, dando como significado una renovación espiritual. El problema con esto es que el adverbio griego anoten en el Evangelio de Juan significa desde arriba,
con el sentido de repetición, como los explican los expertos en griego antiguo. Nicodemo, como los sabios judíos antes de él, sabía perfectamente que era posible el renacer espiritual. David, el rey poeta de Israel, hablaba ya de la renovación espiritual en la misma vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esto no era ninguna nueva revelación para los rabinos judíos, y tan lo sabía Nicodemo que, descartándola, le pregunta al maestro algo totalmente diferente. ¿Cómo puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le responde acerca de cómo deben hacerse de agua y espíritu, que aclarándole a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es. Se refiere simbólicamente al agua, y le aclara, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, añadiendo de que el viento, que tanto en hebreo como en griego significan espíritu, como en Eclesiastés, nadie sabe dónde reposará. En Juan 9, versículos del 2 al 4, se narra que los discípulos le preguntaron a Jesús sobre si un ciego lo era al nacer por sus propios pecados o por los de sus padres. Y una vez más, Jesús no contradice ni critica la creencia manifestada por los apóstoles de que se puede pecar antes de nacer. Y ante la vehemencia de quienes ferozmente atacan el concepto de la reencarnación, cabe aquí preguntarse, si esta creencia fuera errónea, ¿por qué Jesús omite sacar del error a sus apóstoles en todas las ocasiones que tuvo para ello? Esto hubiera sido algo excepcional en quien era un maestro dedicado a instruir a sus discípulos. Curiosamente, Pablo era, como fariseo, un ferviente creyente en la preexistencia del Espíritu, como lo revela el siguiente pasaje en el primer capítulo de Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Incluso Flavio Josefo, el reconocido historiador judío, en documentos hallados hace unas cuantas décadas, dejó constancia escrita de que la doctrina de la reencarnación era ampliamente aceptada en el pueblo judío. Durante la época de Jesús, los fariseos enseñaban una doctrina que incluía la creencia en ángeles, espíritus y la migración del alma a otros cuerpos. Josefo escribió que los fariseos, secta a la cual pertenecía Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, creían que las almas de los hombres malos eran castigados después de la muerte y que a las almas de los hombres buenos se les daba el poder para revivir y vivir dentro de otros cuerpos de nuevo. Josefo deja constancia también de que los esenios creían en que el alma es tanto inmortal como preexistente, ambos principios necesarios para la creencia en la reencarnación. Y están además los testimonios actuales sobre la reencarnación, incluyendo los científicos.